Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a adorar. El himno de victoria, cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel y el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. El otro lado canto. Maravilloso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. A Él damos honor, gloria, alabanza, adoración y exaltación, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos bendicen el nombre de Jesús? Maravilloso es el Señor. Vamos, levante sus manos delante del Señor y dígale: Padre, qué agradable estar delante de ti, adorando a Jesucristo, al Espíritu Santo y tu santo nombre. Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, en esta noche hemos adorado tu santo nombre y te rogamos que la mesa que has servido en esta noche la podamos disfrutar, y que el pan que nos has servido lo podamos degustar con inteligencia, con madurez y con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así sea. Pueden sentarse. Ya saben cuál es la orientación. Santo y poderoso es el Señor. Maravilloso es Jesús. A Él damos alabanza y gloria por siempre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Maravilloso es Jesús. Poderoso es el Señor. De tener por acá a nuestra amada Marena López. Puede levantar su mano para que los amados allí la bendecimos y démosle un aplauso al Señor por ella. Es una bendición tenerla acá. Bienvenida. Es un gusto tenerla acá. Qué bendición. Esperamos que haya llegado para quedarse. Es una bendición que haya llegado a la casa del Señor. Es el mejor lugar para estar es la casa de Dios. Lo decía el salmista: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Bien, vamos a disponernos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Amén. Oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. A la 1, a las 2 y a las 3. Qué bonito se escuchó. No pareció rezo. Bárbaro. Excelente, amados. Entonces vamos a
sumergirnos en este pasaje, el Señor viene interesado en seguir perfeccionando a su pueblo, seguir santificando a su pueblo, seguir instruyendo a su pueblo, en seguir promoviéndonos y premiándonos y catapultándonos a recibir la herencia que Él tiene para nosotros en este tiempo y en el tiempo venidero. Y debemos de estar atentos a lo que el Padre va a hablar, a lo que el Padre va a dar, y no distraernos de lo que el Padre tiene para nosotros. Es muy importante que estemos atentos. Entonces, mire qué texto, parece un texto sencillo, pero vamos a desarrollar el consejo de Dios de lo que el Padre quiere de nosotros como hombres y de lo que el Padre quiere de ustedes como mujeres, guerreras del Señor y los guerreros de Dios. Pero vamos a ver por qué llegamos hasta ese verso 8. Dice el capítulo 1 del apóstol Santiago. ¿Cuántos saben que Santiago era uno de los hermanos biológicos de Jesús? Él era, Gálatas 1:19 menciona el nombre de él, conocido como Jacobo o como Santiago. Él era hermano de Jesús. Y todos debemos de entender ese asunto, ¿no? De que los hermanos de Jesús creyeron en Él hasta después que lo vieron resucitado. Antes no creían en Él, pero hasta que lo vieron que verdaderamente decía, o más bien era quien decía ser, hasta entonces creyeron en Él. Se lo repito, hasta que ellos vieron que Jesucristo era quien decía ser, hasta entonces creyeron en Él. Porque una cosa es hablar, pero otra cosa es demostrar. Entonces dice Santiago, en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de tomar las pruebas? Qué interesante. Tened por sumo gozo. Estoy en prueba ahorita. ¿Usted se imagina? Estar pasando por pruebas, pero dice que usted tenga gozo por las pruebas. Por sumo gozo. ¿Por qué habría de gozarse alguien estando en prueba? ¿Por qué habría de gozarse estando en prueba? Porque eres tomado en cuenta de parte de Dios, porque si te están evaluando es porque te quieren promover, si te están probando es porque te quieren promocionar. Aquí tengo maestras que dan clase o que dieron clase, bueno, y todavía dan clase, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de hermana Esperanza, es una excelente maestra y todavía sigue dando clase a discípulos y a los niños. Entonces, ¿para qué te hace prueba un maestro? ¿Para qué te hace examen? ¿Ah? Para evaluarte y posteriormente promocionarte. Entonces dice el apóstol, ¿cómo debemos de tomar las pruebas? Con gozo. Dice, tened por sumo, y no solo con gozo, dice por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que ¿seáis qué? Una vez más, ¿para que seáis qué? ¿Cómo quiere el Señor que sea usted? ¿Y cuántos han oído? Perfecto solo Dios. Para quererse justificar la flojera, para quererse justificar la mediocridad. Perfecto solo Dios. O sea, voy a seguir siendo rebelde, voy a seguir siendo haragán, voy a seguir siendo perezoso, voy a seguir siendo mediocre, porque perfecto solo Dios. No, mamita, no, papito. Dios dice que ¿qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos? Perfectos. Perfectos y cabales. ¿Qué cosa es eso de cabal? Ajá. Derecho, ¿no? Íntegro, de una sola pieza. Tu sí es sí, tu no es no. Tu estrechón de mano vale más que una firma o un empeño. Entonces dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos. ¿Cuánto? Abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea que todos tenemos que ser perfectos y cabales, pero si sentimos que no podemos ser perfectos y cabales, Él dice, pídanme la sabiduría para ser perfectos y ser cabales. O sea que podemos pedirla. ¿Y cómo dice Él que va a dar la sabiduría? Abundantemente y sin reproches. Hoy estás pidiendo mucho, su lady, mucha sabiduría, se me va a gastar. ¿Verdad que no? O sea, Él dice abundantemente y sin reproche. O sea que usted puede superar a Salomón. Usted puede superar. A ver, una pregunta de examen. ¿Quién era el hombre más sabio en la Biblia? Yo sabía que todos iban a decir Salomón. No, fue el profeta Daniel, el más sabio. Por eso el Señor le dice a Satanás, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Salomón al final terminó adorando muñecos con pelucas. Salomón terminó fornicando con mujeres de otro, y terminó el hombre y se salvó por la promesa de Dios a su padre. Si no, allá estuviera como rey al pastor, a fuego lento. Entonces dice el Señor, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quién puede pedir esa sabiduría de Dios? Todos podemos pedir esa sabiduría. Entonces, ¿quién tiene derecho a ser insensato? O más bien, ¿quién puede decir, ni modo, es que yo así soy insensato? Nadie, porque todos tenemos derecho a pedir esa sabiduría. Salomón era un muchacho, era joven, y él, dice la Biblia, que no sabía entrar ni salir, pero al final Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y él pidió sabiduría. Lamentablemente solo pidió sabiduría para gobernar. O sea, Salomón pudo haber pedido. Por eso usted también, cuando pida sabiduría, sea estratégico. Se cree que usted no es un buen esposo, pídale sabiduría a Dios para ser el mejor esposo. Usted cree que no es la mejor esposa, pídale sabiduría, siempre y cuando no sea que se menosprecie, ¿verdad? Nada de, es que dice que él, que estoy gorda, me dijo fea. No, no es eso. O sea, es que usted puede ser mejor, yo puedo ser mejor, usted puede ser mejor. Usted puede ser mejor. Mejor padre, mejor esposo, mejor administrador. Nada de andar quebrando la alcancía antes de tiempo. Mejor cristiano, mejor adorador, mejor salmista, mejor portero, mejor diácono, mejor líder, mejor padre, mejor hijo. Podemos ser mejores. Y es más, diga, yo voy a ser mejor. En el nombre de Jesús. Entonces Él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea que ante Dios nadie se puede justificar, es que yo no sabía, es que yo no lo entendía. No, el Señor dice, pida. El que pida sabiduría, Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea que no te deja límite. Tú te puedes convertir en la mujer más sabia, en el hombre más sabio, ser el mejor empresario, la mejor empresaria, el mejor de todos. Tú puedes ser el mejor. Y la gente en este mundo, a Dios y a la gente no le gustan los perdedores. A Dios y a la gente no le gustan los perdedores. ¿O sí? A Dios no le gustan. La Biblia dice, si alguno retrocediere, no le agradará mi alma. Y dice el apóstol, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces nada de cuento, es que yo no sabía, es que yo no puedo, vaya, haga tal cosa, es que yo no puedo. No, hasta sin saber dónde queda, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Y qué es todo? Todo. Entonces, una de las cosas importantes es que si usted tiene falta de sabiduría, por ejemplo, de manera personal, yo le he pedido al Señor sabiduría apostólica, profética, evangelística, pastoral, magisterial, salmística, sacerdotal, de reino, sabiduría administrativa. Yo antes era de lo que todo lo que miraba, me lo compro. Y que me lo compro, y me lo compro, me lo como. Pero ahora no, ahora es la sabiduría para administrar. Se multiplica lo que está en mis manos. Se multiplica lo que está en mis manos. Y cuando alguien viene y me pide un consejo, fluye el Señor en sabiduría
Y la gente dice, no lo había visto de esa manera, tiene razón, lo voy a hacer, aunque después saliendo de la puerta se le olvide. Pero, importante, vamos, diga, todos podemos ser sabios. Ilimitadamente. Amén. Muy bien. Entonces, es importante que sepamos que todos podemos ser mejores, ser mejor de lo que somos. Pero para eso dice, pidan. Y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es que quién sabe, es que no, yo no creo que conmigo, no aquel porque está allá, no aquel porque su papá le ayuda, aquel porque su mamá le ayuda, no aquel porque alguien le está, no, aquel porque estudió allá. No, yo conozco gente que han estudiado en colegios públicos y son más excelentes que aquellos que solamente es una marca donde estudian. Yo conozco gente que son pobres y son pobres de mente y pobres de economía y son más orgullosos que el diablo. Pero conozco gente que son millonarios, que tienen plata y se les da igual andar de rolter, con chinelas de gancho, de short, y se relacionan con todo el mundo, saludan a todo el mundo. Pero hay algunos que tienen un medio destellito y ya cree que es mejor que otros. Pero en Dios todos podemos ser mejores. Entonces dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, va donde no quiere. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ojo y oído con el 7, mire qué bonito que viene desde el 2, pero llegando al 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ojo y oído que dice en todos sus caminos. Una vergüenza como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como empresario, como negociante, como inversionista, como ciudadano, como etcétera. El hombre de doble ánimo. ¿Y qué cosa es eso? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice el hombre de doble ánimo? Eso de doble ánimo tiene que morir. Es uno de los dioses que tiene que ser muerto este año. El doble ánimo. O sea, esas máscaras, ¿no? De que un día viene saludando a todo el mundo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Y otro día, ¿qué? ¿Qué fue? Ajá. Entonces eso de doble ánimo no funciona delante del Señor. O sea que de allí inventaron aquello. O sea que usted tiene que ser de un solo corte. Usted tiene que andar alegre, como dice aquella alabanza. Por eso nadie sabe cuando estoy herido, cuando estoy llorando. O sea que debemos de tener un solo corte. Usted tiene que andar siempre gozoso, porque las pruebas no son motivo para venir triste a la iglesia. Las pruebas no son motivo para no levantar las manos. Las pruebas no son motivo. Las circunstancias no son motivo para que usted sea grosero con la gente, porque hay gente que depende de cómo le haya ido en el día, de cómo le ve en el trabajo, así trata a la familia. Quita a Chuwina de aquí, quita a Chuwin de aquí y que vengo cansado y no está fregando. Pero si ayer me achinió y estaba hasta jugando, hasta se dejó maquillar por mí, el Papa. Pero de repente, entonces el Señor dice que Él no quiere saber nada de ese tipo de gente de doble ánimo, que de repente, no sé, a ver, Zoe, vaya, lávese la cera y deje bonito ahí. Amén, pastor, claro que sí. Le echo desinfectante, claro. Y la lampaseo, sí, también. Y Zoe, vaya, lávese la cera. Fíjense que ni en mi casa hago aseo, ni mi cuarto limpio y voy a estar. No, ella lo limpia, ¿verdad? Voy a llegar a hacer una visita a los cuartos de todas las danzoras y de todos los diáconos y líderes y salmistas. A ver qué aromas me encuentro. Entonces, el Señor dice, el hombre de doble ánimo
Es inconstante. O sea que el Señor no puede contar con gente de doble ánimo. Dios no puede contar con gente de doble ánimo. En el ejército no se puede contar con gente de doble ánimo. En el deporte no se puede contar con gente de doble ánimo. En la economía, en todo. O sea, nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser de un solo corte. Por eso dijo el Señor que los juramentos ya no son permitidos. No juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juréis por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. Sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. O sea, necesitamos recuperar eso de que seamos de un solo corte. O sea, que siempre nosotros tengamos claro de que tenemos un destino y que tenemos un propósito. Principalmente los cristianos debemos de saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Los cristianos debemos de saber que Dios es el que tenemos. Tenemos que saber que el Dios nuestro no tiene sombra de variación. Dios no es que un día va a estar con el látigo esperando, espérate chiquito, enredate y vas a ver. Y otro día va a estar, aquí está hijito, lo que querrás. No, Dios no tiene sombra de variación. Dios es de un solo corte, incluso no cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. O sea que el Dios que ayer exigió excelencia es el mismo Dios que hoy exige excelencia y que mañana va a exigir excelencia. No es que hoy Dios permitía que no se hiciera algo y ahora va a permitir que se haga algo. No, Él sigue siendo santo, sigue siendo perfecto, sigue siendo glorioso, sigue siendo amor, pero también sigue siendo fuego consumidor. Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Dice la Escritura que Él es el alfa, la omega. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. O sea, Dios no es de doble ánimo. Dios no es que... ¿Usted se imagina que Dios fuera como los seres humanos? Por favor, ya no existiríamos. Porque Él diría, hombre, esta gente ya me tiene a mí. No, Dios es perfecto. Al final Él va a seguir prosperando y bendiciendo a quien le honre y va a seguir maldiciendo a quien le deshonre. Malditos sois con maldición. Y la Biblia dice, benditos de mi Padre. O sea, Dios va a seguir siendo correcto y va a seguir corrigiendo. Yo reprendo y castigo al que amo. Entonces dice la Escritura que el hombre de doble ánimo. ¿Qué es eso de doble ánimo? Que hay gente que no sabe lo que quiere. ¿Y qué va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? ¿Cómo es la que está? A ver, para dejarle en paz pues. A ver, Ceci, ¿qué va a estudiar? Mire, quiero estudiar psicología. Bárbaro, excelente. Ah, no, pero vine y platicó con él y vieras que Tony, que es la comunicación. Casi no hablo mucho, pero estoy estudiando eso. La comunicación, no, se activó. Pero ella sabe a qué me refiero. Entonces, en serio. Entonces, Ceci, ¿qué me dijo que iba a estudiar? Comunicación. ¿Qué? Comunicación, pero si me ha dicho que psicología, no, es que... Y de repente, no sé, habló con alguien que le estudia derecho, porque izquierdo no dan. Y ella, por la conversación, resulta que ahora, entonces va a estudiar comunicación. No, voy a estudiar derecho. Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy te amo, mañana te odio. No, Dios quiere que seamos gente de una sola línea, que entendamos el propósito para el cual nacemos. Porque yo le digo, imagínese a Jesucristo. Dice la Biblia, no había nadie en el cielo. El Padre preguntó, ¿quién en el cielo puede recuperar esa humanidad corrupta que está destituida? No había nadie en el cielo. Luego buscó en la tierra, no hay justo ni aún uno. No había nadie que pudiese tener una sangre tan pura, tan limpia y poder recuperar. Y no había nadie en la tierra. Buscó debajo de la tierra. Y al final el Padre, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y viene Jesucristo y le dice, Padre, yo iré. Yo voy a dejar de ser Dios. Yo me voy a hacer carne y voy a recuperarte, entregarte en tus manos, Padre, lo que tú quieres recuperar, lo que se perdió en el Edén. Yo lo voy a recuperar. Yo voy a ir. Y estoy seguro que hubo una conversación. ¿Estás seguro? Mira, muchos de ellos te van a pisotear, te van a escupir, te van a dar 40 latigazos. No te van... Y ¿sabes qué? Muchos de ellos van a
declarar que te maten, que te crucifiquen. Y va a ser la minoría la que va a reconocerte tu sacrificio. Otros solo van a estar con vos por los peces y los panes. Otros van a estar con vos porque los levantés de una silla de ruedas. Otros van a estar con vos porque les des trabajo. Otros van a estar con vos porque les des salud. Otros van a estar con vos. Pero con tal de complacerte a ti, Padre, yo voy a ir. Entonces dice que Él le preparó cuerpo. Jesucristo no vino a nacer el 24 de diciembre. Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación. Ni siquiera existía la humanidad cuando ya Cristo existía. Pero Él vino. Pero ahora imagínense cuando viene Jesucristo a la tierra. Para empezar, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo pudo haber cambiado su estado de ánimo, pero Él se mantuvo. No lo reconocieron. Su propia madre y sus propios hermanos no lo seguían. Y Él, aún sin que su propia madre y sus propios hermanos, porque no predicaban con Él, ya les dije, creyeron en Él hasta que Él resucitó. María y sus hermanos no creían en Jesús, porque María se iba por la mayoría. Por eso es que Él está predicando y hablando y ahora dice no se arrepiente, arrepentite vinagre. Y Él estaba y le dicen, Jesús, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿A dónde estaban? Están afuera y quieren verte. Espérenme muchachos, que me llama mi mamá y mis hermanos están allá. Voy a ver qué quieren. ¿Qué hizo Él? Dice Él, bueno, porque ni aún sus hermanos creían en Él, pero dice que Él vino y siguió predicando. Vamos, diga, siguió predicando. Y Jesús dijo, Marcos 3:33. Bueno, el 32, cuando le preguntan, y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿A dónde estaba María y los hermanos? Afuera. Cuidado usted, a la hora de la enseñanza, te busca la muchacha, te busca alguien allá afuera. Entonces dice que Jesús respondiendo diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dice que, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, he aquí los que estaban adentro, los que estaban interesados en oír la palabra, los que estaban interesados en ser instruidos, los que querían crecer en fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces Él miró a los que estaban dentro. Para eso que le gusta estar allá afuera. Usted no es mi hermano, ni mi madre, ni mi hermano. Entonces dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué no salió corriendo allá? ¿Por qué era más importante? Es que pastor no pude venir porque vino mi prima de los Estados Unidos y me dijo mi prima que íbamos a ir a la playa. Que se vaya al diablo la prima, o viene a la iglesia y si no que se regrese a los estados. Está feo esto, ¿no? Es que tenía 10 años de no verla. Dios tiene más de 10 años de estarte dando vida, salud, protegiéndote, guardándote, guiándote, dándote el pan de cada día, calzándote y vistiendo. Y tu prima apenas viene, 10 años te tenía abandonada. Y apareció después de 10 años y por ella no viniste a la iglesia. Pero es que era mi papá, era la madre. Pero Él le dice, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Ahora, ¿para qué lo querían? ¿Para llevarlo a predicar a otra casa? No. Mire, porque tenían miedo, se afrentaban, o sea, Jesucristo, deja de estar hablando locura. No estés hablando, te van, mira, Herodes y los seguidores. Ese Pilato, mira. Entonces Él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Debemos de entender que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, Jehová con todo
nos recogerá. Entonces Jesucristo dijo, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que Jesús pudo haber dicho, hombre, ni mi propia madre, como suele pasar en aquellos evangélicos, ¿no? Ni mi propia madre me apoya. Y yo tanto que me esfuerzo y mi mamá. Mis propios hermanos no me entienden. Hoy no voy a ir a la iglesia. Jesús pudo haber dicho eso, Ariel. Mi propia madre y mis propios hermanos. Y qué barbaridad, y sabiendo que yo voy a morir por ellos. Vamos, diga, eso no lo cambió. No lo cambió. Y no solo es esto. Jesucristo se mantuvo. No lo apoyaba su madre, no los apoyaban sus hermanos. No lo apoyaban muchos de su pueblo. Pero aún Jesucristo seguía de una sola pieza. Sabía lo que vino. Vamos, diga, sabía lo que vino. Y luego alimenta 5,000. Alimenta 4,000, sin contar las mujeres y los niños. Sana leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, liberó a un montón. Y llega un momento en que él está predicando y llegaron algunos y le dijeron, bájale, mira, te vas a quedar solo con la silla, Jesús. Dura es tu palabra. ¿Quién va a poderla llevar? ¿Y qué pasó con todos los que él les echó fuera demonios? Los sanó, los liberó, cancelaron deudas, tenían terrenos, tenían casa, viajaban, prosperaban, gracias a la oración de Jesús. ¿Qué hicieron? Se fueron. De ahí salió esa alabanza y se marchó. Se fueron. Y solo quedaron 12 con él. Pero viene Jesús. Se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque su palabra, ¿qué? Porque era dura. ¿A qué se refiere que era dura la palabra? ¿Ah? ¿Por qué? Los confrontaba, les ponía el dedo en la llaga, les decía hipócritas, serpientes, generación de víboras, que hacen esto y hacen lo otro. Les gusta presumir que son justos, les gusta presumir que son buenas personas, pero son unos diablos, les quiso decir él. Y se fueron. Dura es tu palabra. Y solo quedaron 12. Y todavía Jesucristo mira a los 12. ¿Y qué les dijo? Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? O sea, yo no vine aquí a escuchar que me estén ofendiendo. Mejor me voy para allá. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él. ¿Y él? ¿Y los milagros? ¿Y todo lo que recibieron? Se olvidaron. Qué barbaridad, ¿cómo me pagan estos muchachos? Y solo 12 quedaron. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? No, Jesucristo, ¿qué les dijo? Dijo entonces Jesús a sus 12. Se quedan los 12. Y les dice Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Usted sabe lo que significa eso. O sea, a Jesús no le importaba que dijeran, tengo 1,000,000 de seguidores, tengo 100,000 ahí. No, porque Jesús quería gente de una sola pieza, gente que de verdad supiera. Y estos 12, traicionero y todo Judas, pero había un propósito. Incrédulo y todo Tomás, pero había un propósito. Cobarde y todo Pedro y polvorita que le arrancó la oreja a aquel, pero había un propósito. Esos 12 le respondieron a Jesús. Estos no eran de doble ánimo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Aunque son duras, esas palabras son palabras de vida eterna. ¿De qué sirve que te mire todo lleno de mosca, que te mire que estás apestando delante de Dios? Pero como no quiero que te vayas, entonces te sobo y te dejo que hagas lo que quieras y al final vas a ir a parar al infierno y vas a ir a culpar al pastor. El pastor no me dijo la verdad. No, yo no me voy a encontrar con nadie allá porque yo no voy a ir allá.
Que no le pase, ¿no? Como aquel hombre ateo que llegó donde la niña y le dice a la niña: niña, deja de andar creyendo esas tonterías de ese libro. Si el papel aguanta lo que le pone, eso es puro invento de los hombres. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no sos una niña normal? ¿Cómo una ballena se va a tragar a un hombre si las ballenas no comen carne? Las ballenas lo que comen es plancton. Así que no se podía tragar al hombre y 3 días vivo. Niña, no te dejes engañar. Eso es mentira. ¿Por qué cree eso? Y ella dice: porque la Biblia lo dice y es inspirada por el Espíritu Santo, yo lo creo. Y si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, aunque la Biblia no dice que una ballena, dice que un pez, pero la niña era del Ministerio de Fuego, nadie le ganaba. Entonces la niña dice: si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, pues yo creo que es cierto lo que dice la Biblia. Y además le dice: escuche, además, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Dios cómo fue eso que una ballena se tragó a Jonás. Y viene el ateo y le dice: y si Jonás no está en el cielo y está en el infierno. Entonces le dice la niña: bueno, le pregunto a usted. Porque la palabra es viva, es vida. La palabra de Dios es real. Y si la Biblia te dice que Dios te va a dar sabiduría, Dios dice que te va a dar carácter, Dios dice que te va a cambiar, Dios dice que te va a transformar, entonces no tienes derecho a decir: es que fui débil y me resbalé en una semilla de adulterio, me resbalé en una cervecita, me resbalé en una película pornográfica, me resbalé en agarrarle el vuelto a mi mamá. No es válido. ¿Alguien me está entendiendo? Dios dice: tú tienes que ser perfecto y cabal. Pídeme sabiduría, pero no seas de doble ánimo. O sea, que Dios sepa que puede contar contigo. Con Jesús el Padre contaba. Y no solo se fueron esta gente, se quedaron los 12 que llegaron hasta el final con Jesús, sino que estaban allí. Señores, dice la Escritura que ellos le dijeron: palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Yo no quiero ir a una iglesia que a mí me estén sobando el pecado, que porque doy buenos diezmos me dejan ser adúltero, que porque doy buenos diezmos me dejan fornicar, que porque doy buenos diezmos me dejan que yo ande de pagano haciendo lo que me dé la gana, porque al final con todo y dinero se pueden ir los dos al infierno. Yo prefiero que me digan la verdad, porque es mejor, decir uno de los reformadores que mataron por decir la verdad, es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. A mí me gusta, el que me hayan dicho la verdad me llevó a mí a tener temor de Dios y a mantenerme hasta hoy. Jesucristo era de una sola pieza. Imagínense todavía estando en el madero, muriendo por ellos, 40 latigazos, una corona de espinas que le traspasó todo el cuero cabelludo hasta que las espinas no eran espinas que se quebraban, eran unas espinas que traspasaron su cuero cabelludo, su barba. ¿Sabe qué dice Isaías? Que a Jesús la barba se la arrancaron a la fuerza, no lo afeitaron, se la arrancaron. Dice que le arrancaron la barba a la fuerza. Imagínense cómo le dejaron su rostro. Por eso dice la Biblia: no había en él parecido. El rostro de Jesús quedó desfigurado. Olvídese de ese crucifijo que nos vendieron, todo allí con el cólera y desnutrido. No, ese no es Cristo. No, dice la Biblia que su rostro quedó irreconocible. No, Jesús no era ojos azules. Es más, le voy a decir algo: Jesús no era guapo. La Biblia dice que él no era atractivo. Quiere decir que si, como fueron españoles los que nos vinieron a quitar los dioses del sol, los dioses de la luna, y vinieron a ponernos otros dioses, nos metieron un Jesús ojos azules español. Si hubieran venido los chinos, quiere decir que el Jesús de nosotros hubiera sido. Pero ese Jesús no es.
Pero la Biblia dice que Jesús quedó irreconocible. Irreconocible, no había aparecido, no había atractivo, su rostro desfigurado. Su rostro desfigurado. Jesucristo parecía, o sea, por ahí criticaron a Mel Gibson por la película de la Pasión de Cristo. Ese es el 50% de cómo Jesús quedó por usted y por mí, colgado en el madero, desfigurado completamente, y todavía angustiado, dolorido, les pide agua. ¿Y qué hicieron? Mezclaron hiel con vinagre y vinieron y se la dieron a beber con su boca reventada. Usted sabe qué es lo que significa eso. Y todavía estando en esa condición, muriendo por ellos, Jesucristo, mira que ahí abajo todavía le decían: va, a otro salvó y él mismo no se puede salvar. ¿No era este el que hacía que el templo se reconstruía? Va, bájate de esa cruz y te creeremos. Y su mirada compasiva, con todo lo que le hicieron, Jesucristo allí pudo haber dicho: Padre, ya no más. Estos desgraciados, estos malagradecidos, manda fuego, Padre, y exterminalos. Y tú eres Dios, puedes volver a crear gente de las piedras, puedes volver a crear gente del polvo. Tú puedes hacerlo, Padre. No, él todavía se mantuvo. Lo escupieron, lo golpearon, lo pisotearon, le hicieron de todo, pero él se quedó allí y más bien dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Jesús podía hacer descender fuego, Jesús podía hacer descender rayos, Jesús podía exterminarlos, pero él era de una sola pieza y dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a mí me viene usted, pastor, que yo voy a perdonar a ese desgraciado después de lo que me hizo. Usted viene a mí, pastor, y que perdone a mi papá después de lo que me hizo. Usted viene a mí, pastor, y me dice que perdone a mi tío, que perdone a mi padrastro después de lo que me hizo. Pastor, usted viene a mí y me dice que yo perdone. Si a mí mi mamá me dijo que me iba a abortar y que yo perdone a esa señora, me regaló, pastor, si prácticamente a mí me crió mi abuela. ¿Y qué? Pero está vivo. Pero vemos, yo no soy Dios para perdonar. Entonces ese doble ánimo Jesús no lo tuvo. Y Él dice que nosotros tenemos que ser como Él. O sea que si nos pasó algo malo, entonces venimos a la iglesia y que ni me toquen, por favor. Que ni me digan nada. Porque si me dice algo, le voy a enseñar, va a saber quién soy yo. Jesús no hizo eso. Entonces el hombre de doble ánimo, iglesia, tenemos que ser de un solo ánimo. Y dice la Biblia que aunque estemos en prueba, no le arruines el día a otro. Qué triste, ¿no? Que alguien venga y emocionado te quiera saludar, y como andas de malas, azareaste a la persona que no tiene culpa de lo que te pasó. ¿Alguien me está entendiendo? No se puede contar con gente de doble ánimo. Es que no sé si decirle a Rafael algo, porque si al final me va a salir con una malcriadencia. Es que yo no sé si puedo contar con Luis, porque el domingo quería hacer la sopa, pero el otro ya no. Yo no sé si puedo contar con... ¿Alguien me está entendiendo? Siempre tenemos que tener un solo corte. Ser gente de oración, gente de ayuno, gente de leer la palabra, gente de... Es que hoy no me siento bien. Usted se tiene que sentir bien siempre. Yo se los he dicho, yo aquí vengo, aquí he venido con mi corazón hecho pedazos. Aquí yo he venido con situaciones, con problemas, con circunstancias. Porque déjeme decirle, dice la Biblia: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Si hay alguien que el enemigo le tira a matar en esta iglesia, es a mí. ¿Por qué? Porque él sabe ese principio. Pero ¿qué me ha mantenido de pie? ¿Qué me ha mantenido de pie? Que si hay, lo alabo. Si no hay, le alabo. Si me saludan,
le alabo. Si no me saludan, le alabo. Si me toman en cuenta, le alabo. Si no me toman en cuenta, le alabo. Si la gente hace las cosas, le alabo. Si no lo hacen, le alabo. Porque si dependiera de la gente mi estado de ánimo, mi felicidad no depende de lo que tengo, de lo que me dan. Depende de Dios. Porque el ser humano es tan terrible. El ser humano es tan terrible. Estaba viendo una noticia de un hijo que mandó a matar al papa y después mató al que mató al papá por una miserable tierra. El ser humano es tan terrible. Mientras le sirves, mi pastor, apóstol, profeta Arcángel Quintero. Pero llámele la atención. Quiera corregirlo porque quiere que haga bien las cosas. Pero nosotros no debemos de depender. Imagínense aquella mujer, hermana Lastenia. De Señor, despedí a esa mujer. Viene dando voces tras nosotros. Si ni siquiera es del pueblo, despedíla. Y la mujer seguía. Señor, ten compasión de mi hija que está atormentada por un demonio. ¿Y cuántas veces esa mujer lo siguió porque estaba determinada? Despedíla. No la despidió, sino que la ignoró. Señor, ten compasión de mi hija que está atormentada por un demonio. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y siguió. Vamos, diga, y siguió. Y siguió todavía. Señor, por favor, mi hija. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La Reina Valera le baja el gas. Por eso me compré 4 versiones para entender el asunto. 4 versiones diferentes. Señor, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. No, la gente. Si Jesús estuviera aquí, yo sería una de sus discípulas. Yo sería uno de sus discípulos. Me congregaría en la iglesia de Jesús. Mentira. Si porque no te saludan, te pones desanimado. No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Y todavía la mujer determina: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo quebró. Y él le dijo: oh mujer, sabes lo que querés, estás determinada. ¿Y qué arrancó la mujer? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero no me saludó el pastor. Es que en la puerta me hicieron sentir mal. Por eso ya no vuelvo a la iglesia. Por favor. A mí muchas veces, recién empezando el evangelio, me dejaban con la mano y yo solo me hacía el disimular. Muchas veces me quitaban, me ponían, me quitaban, me ponían, y yo seguía. Cuando me ponían lo hacía, y cuando no me ponían, pues me formaron. Porque mi relación con Dios no dependía del pastor. Él me enseñó, pero hasta allí. Vaya, esta es la clase, vaya el examen. Pero iglesia, ya es tiempo de que, ¿por qué veniste triste? Otro día venís alegre. No, es tiempo de que seamos de una sola. Si estás en prueba, gózate porque Dios te quiere promocionar. Si estás pasando circunstancias, si estás pasando, pero tienes que seguir peleando la buena batalla, orando, ayunando, leyendo la palabra, congregándote, haciendo el altar, buscando en tu casa el rostro del Señor. Que nadie en casa se quede sin buscar el rostro del Señor. Vuelve a hacerlo, el altar, si no lo has hecho. La Biblia dice, es que pastor, a la fuerza ni la comida es buena. ¿Quién dice? Jesús dijo que a la fuerza. Fuérzalo a entrar. ¿Sí o no? Fuérzalo a entrar. Fuérzalo a entrar.
A mí mis hijos no me dicen: hoy no quiero orar, hoy no quiero leer. Y glorifico a Dios que desde el más grande hasta el más pequeño, ahí están en el altar. Samuel ya es un hombre, 23 años, 22 o 24. Pero Samuel es un buen hijo. Tiene su carácter, pero es un buen hijo. Cuando le digo no es no, y cuando le digo sí es sí. Isaac también. Bueno, Isaac ya lo conoce. Pero ¿cómo van a estar tus ánimos? El hombre de doble ánimo es inconstante. O sea, una persona de doble ánimo es inconstante. O sea, no se puede contar. Tenemos que ser de una sola pieza. Nuestro sí, sí y nuestro no, no. Amén. Nuestro sí, sí y nuestro no, no. O sea que vengamos a la casa del Señor alegres. Y este año proponte que Dios gobierne tu casa, que Dios gobierne tu gente, que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu salud, que Dios gobierne tus recursos, que Dios gobierne tus bienes, que Dios gobierne tu empresa, que Dios gobierne tu matrimonio, que Dios gobierne a tus hijos, que Dios gobierne a tus nietos, que Dios gobierne todo. Que Dios gobierne todo. Que Dios lo gobierne. Porque Él ya hizo más de la cuenta por nosotros. Lo que nos da es ipehue, como dice. Así que mi gente, pongámonos de pies y pensemos en Cristo, que nunca se doblegó ante el sistema de este mundo. Pensemos en los apóstoles. Al apóstol Pedro lo crucificaron. Dicen los historiadores que lo crucificaron cabeza abajo. No me consta, no es comprobado, pero a Jacobo lo traspasaron a espada. Los metían a los leones, los quemaban en hogueras, pero ellos se mantenían diciendo: soy cristiano, soy hijo de Dios. No negaban la fe. Así que, mis amados, no neguemos la fe, mantengámonos firmes. Que no dependa de si hay o no hay tu fe, tu relación con Dios, que dependa de tu seguridad y de tu convicción. Te van a criticar por obedecer a Dios, te van a llamar fanático, te van a llamar religioso, te van a llamar tonto, te van a decir que si es que ahora te controlan, te van a decir lo que sea. Te van a decir cosas, pero tú mantente de una sola pieza. Honra a Dios. Padre, en el nombre de Jesús hemos oído tu palabra y no queremos ser de doble ánimo. No queremos, Señor, estar como las olas del mar que suben y bajan. Queremos mantenernos firmes, Señor, definidos como la saeta, Padre, que llevemos la dirección que tú has destinado para nosotros. Cuesta, Padre, cuesta. Pero si Cristo lo hizo 100% carne, lo hicieron los apóstoles, lo hicieron aquellas mujeres valientes de la Biblia, lo hicieron ellas, Señor, lo hicieron ellos. ¿Por qué nosotros no? Si el mismo Espíritu Santo que les fortaleció a ellas y a ellos es el mismo Espíritu Santo que muchas veces hemos ignorado, pero está aquí, Señor, en nosotros. Y nuestra relación contigo, Padre, no depende de un escalofrío, no depende si nos caemos al piso, no depende si el pastor nos echa aceite en la cabeza, no depende si nos saludan o no nos saludan. Nuestra relación depende de nuestra gratitud y de tu sangre que da testimonio por nosotros, Señor. Así que, Padre, aquí estamos y queremos seguir siendo mejores, y te pedimos esa sabiduría para entender tu palabra, sabiduría para no fallarte, sabiduría para honrarte, sabiduría para glorificarte, sabiduría para poder buscar tu rostro, sabiduría para hacer diferencia entre lo santo y lo profano y discernir entre lo limpio y lo no limpio, sabiduría para hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive